Ok, perfecto. Ok, pues primero que nada saludarles, mi nombre es Marco Balboa para que no me conocen. El otro día tuve la oportunidad de estar con ustedes platicando un poquito de mi historia. Ahora ya no va a ser tanto historia, va a ser más a la parte práctica. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que puedas tener resultados, no? Entonces, recuerda, tienes que tener con qué anotar y todo para que esta capacitación pueda ser no nada más como muchas palabras, sino que puedas aprender también por ahí va. Entonces, yo siempre digo, y siempre que las personas me preguntan, ¿cuál es el secreto? Porque muchas personas siempre se me acercan, oye, Marco, ¿cuál es el secreto? O cómo logra ese resultado de la nada, o cómo logra eso. Es la creencia. Y tal vez lo vas a escuchar y te vas a decir, ya van a empezar con su onda de motivación y cosas así. Pero te voy a explicar por qué hablo de la creencia y es la cosa más importante que existe. Anthony Robbins, uno de los mayores educadores emocionalmente inteligentes financieros en el mundo, él dice que cuando lo que crees y lo que realmente quieres en tu interior se alinea, dice que te vuelves imparable. Las cosas suceden cuando eso. Hay muchísimas personas que dicen, quiero hacer esto, quiero tener este resultado, quiero hacer esto, y se lo dicen, y hacen todo lo que tienen que hacer, y aún así no tienen un resultado. Hay personas que le dicen, haz triple filtro, lo hacen, contacta si lo hacen, haces si lo hacen, haz aquí lo hacen, y aún así no tienen resultados, es porque no han pasado esa barrera de qué es lo que tienen que hacer para tener resultados. Es lo que yo voy a intentar explicar hoy, ¿no? ¿Cómo puedes tener un resultado si aún no lo has tenido? ¿Cómo puedes tener un resultado? O sea, si se te cayó la red, si pasó eso, si te fue tu equipo, no pasa nada, te voy a explicar cuál es, ¿no? Una de las cosas más grandes que a mí me ha ayudado desde que soy un niño y es que aunque mi familia no tenía muchísima educación financiera y no tenía como grandes tutores en cuanto a negocios y cosas así, mi mamá era muy creyente de Dios. Entonces, desde muy pequeño me inculcó y aunque no sabía muchísimo de la Biblia y muchas cosas así, ella dijo, tú eres un hijo de un Dios y por lo tanto tú puedes lograr cualquier cosa que tú quieras lograr. Yo creo que es la frase que más veces me ha repetido en mi vida. Me lo empezó a decir desde que era un pequeño niño de 2 años y se me quedó grabado en mi inconsciente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, entonces se me quedó muy grabado, ¿no? Que como la frase dice, tú eres hijo de un Dios y por lo tanto puedes lograr cualquier cosa que tú quieras, ¿no? Entonces, yo soy una persona que dice que aprende porque las cosas cobran sentido en mi mente. Cuando algo tiene sentido, yo aprendo y yo aplico. O sea, algo no tiene sentido en mi mente, no puedo procesarlo. Yo aprendo de esa manera. Por ejemplo, si tú me enseñas algo de química, algo de matemáticas, si lo que tú me explicas tiene sentido, yo lo aprendo. Si simplemente lo memorizo, no puedo aprenderlo. O sea, no puedo simplemente memorizar, tiene que tener sentido para mí, ¿no? Entonces, a mi poco entendimiento y a mis poco conocimiento en cuanto a religión y en cuanto a otras cosas, en las creencias, yo decía, bueno, si el hijo de un tigre, un tigrillo, se termina convirtiendo en un tigre, si el hijo, no sé, de un perrito se convierte en un perro, entonces un hijo de un dios, ¿en qué se termina convirtiendo? Yo siempre pensé eso. Entonces empecé a buscar cualidades, por ejemplo, de un dios, y yo decía como es un creador, es alguien que ayuda, es alguien que bendice, alguien que es amoroso, shada, shada. Pero una de las cosas principales que se me quedó grabada es que era un creador. Entonces yo dije, bueno, si yo soy hijo de un dios, entonces yo tengo atributos celestiales, decía yo a mi entendimiento, ¿no? Entonces me hice la idea desde muy pequeño, quitando la parte religiosa, solo te voy a poner una parte de creencia, o se implantó la creencia de que yo era un niño, de que si yo era un hijo de un Dios, yo tenía una herencia celestial y por lo tanto yo era un creador. Eso es lo que yo en mi mente. Entonces yo decía, yo puedo crear negocio, yo puedo crear esto, yo puedo crear mi vida, yo puedo crear el destino, yo puedo crear esto, porque tengo un atributo celestial. Más allá de mi entendimiento físico, mortal, lo que tú quieras, yo tengo la capacidad de hacer eso porque tengo una herencia celestial, decía yo, ¿no? Entonces esa creencia cambió mi vida desde que yo era un niño. Hasta el día de hoy, por ejemplo, yo te puedo decir que mi primer emprendimiento y la mayoría de las cosas que yo he hecho en mi vida es porque yo sigo pensando que como hijo de Dios yo puedo hacer todo. Porque eso tiene sentido en mi mente. Cuando alguien me dice, oye Marco, es que no puede ser un 100K, yo digo, no manches, yo soy hijo de un Dios. O sea, no tienes idea. Es como, hay una fábula por ahí que una vez se llevaron al hijo de un rey y lo querían, decían, cómo hacer que hiciera cosas malas y todo así. Cuando eso hizo sentido en mi mente, cuando yo entendí que tenía una herencia celestial, o sea, llámalo Dios, llámalo rey, llámalo arquitecto divino, llámalo como tú quieras, pero yo entendí que mi sola existencia no podía ser una obra de la casualidad del cosmos y que explotara un planeta y tener el Big Bang. Eso no tiene sentido para mí. Pero el hecho de pensar que había una inteligencia más grande, que había algo más allá y que yo era creado por eso y por lo tanto tenía ciertos atributos celestiales y eternos, eso expandió mi horizonte. Dije, yo puedo hacer cualquier cosa.
Y todos tenemos parte de esto, y a lo mejor lo tienes muy adentro lo has enterrado con los años y no has querido sacarlo, pero por ejemplo, cuando ves una película, por ejemplo, no sé, de Marvel, de Avengers, de cosas así, o de héroes, o Hércules, de cosas así, y escuchas de héroes y de personas que hicieron algo genial, o ves una película de una historia real de alguien que, por ejemplo, tiene una deficiencia y logró algo, alguien que logró mucho en un deporte, y te das cuenta, y eso hace que tu ser vibre, y dentro de ti dices, no manches, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer aquello, porque tienes esa herencia celestial que quiere salir, tienes algo adentro gritando, tú puedes más, eres capaz de más, naciste para más, no naciste para ser alguien más del montón, no naciste nada para eso. Esa herencia celestial está gritando dentro de ti que puedes más y que puedes lograr más. Y tú la quieres reprimir con un chorro de cosas y la has reprimido por años y no te das cuenta que eres un chingado monstruo, esperando nacer. O sea, tienes un chorro de cualidades que ni siquiera tienes idea que tienes adentro de ti y solo no las desarrollas porque aunque tienes esa herencia celestial, te implantaste otras creencias cuando eras niño. Te voy a explicar un poquito las creencias, ¿no? Todo tiene que ver con las creencias. Por ejemplo, si ahorita en tu ciudad, por ejemplo, hace frío, ahorita en la ciudad donde yo estoy, por ejemplo, hace frío, y mi mamá cuando yo era niño me decía, es que sales, si estás en tu casa y hace calor y sales a la intemperie, agarra y te va a dar gripa. Y te va a dar gripa, me decía. Y entonces un día salí y me dio gripa por X, Y, porque tenía defensas bajas, y yo me hice la creencia de que si salía sin el pinche suéter, del calor al frío me iba a dar gripa. Entonces implanté esa creencia cuando era un niño. Entonces cuando soy grande, incluso a mis hijos les digo, no salgas destapado si estás en el calor porque te va a dar gripa. Es una creencia que te implantó. A lo mejor cuando eras niño, un día te pidieron exponer, te paraste y según tú preparaste exposición y todos los demás niños se rieron de ti y dijiste, ay, es que no sé exponer. O a lo mejor alguien te dijo que estás feo y ya te traumó con el niño. Y todas esas creencias que formaron en los primeros 7 años de vida se llaman creencias limitantes. Las creencias limitantes o las creencias en las que tu personalidad se basa se fomentan o se crean en los primeros 7 años de vida. En los primeros 7 años de vida. Tal vez en este momento te das cuenta, pero ahorita que vayamos avanzando te vas a dar cuenta qué tan importante es. Pero esas creencias han dominado tu personalidad, tus resultados y tu éxito durante los últimos años, aunque tú no lo sepas. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que eres, todo cómo reaccionas ante las situaciones, tiene que ver con las creencias que creaste cuando eras un niño. Toda tu personalidad y todo. Y te voy a explicar un poco, ya que me un poquito antes, por qué es importante quitar esas creencias. ¿Está bien? Entonces, tal vez cuando eras niño, tu papá te dijo, o tu mamá no le gustaba que hablabas y querías tú una idea, y llegabas y decías algo y decía, cállate, o no te quiero escuchar, o vete de aquí, o no se habla cuando están los adultos, o no se habla en la mesa, o no se habla. Entonces acostumbrate a que te callaran y te quitaran y que te quitaran, y que lo correcto era que te callaran, y entonces creciste, y eres una persona retraída, eres una persona tímida, una persona que no sabe hablar, y que entiende que es mejor cuando tú no hablas, y hasta tienes frasecitas de como, yo nada más escucho y no hablo, o ya nada más veo, escucho y no comento. ¿Por qué? Porque cuando eres un niño te traumaron de que no debías hablar. Todas las creencias han formado tu personalidad. Incluso las limitantes y el éxito que no has desarrollado tiene que ver con las creencias. En algún momento algo marcó tu vida y ese algo es lo que no te deja detonar. Y a eso se refiere a Anthony Robbins cuando dice, cuando lo que dices contra lo que realmente quieres se alinea, eres imparable. Hay personas que piensan que esa más se trata solo de levantarse y decir, yo puedo, y es importante, pero no es como te levantas y dices un mantra, y por decir el mantra las cosas se hacen, porque mientras tú estás diciendo yo puedo, yo quiero, yo deseo, o yo hago, algo en tu interior te está saboteando. Y hasta que tú no quites esas madres que te están saboteando, no vas a poder quitarlo. ¿Cómo detectas una creencia limitante? Eso es bien fácil. No me las tienes que decir, tú las conoces. Si por ejemplo tienes tu libreta, agarra y anota 4 cosas, por ejemplo, que están limitando tu vida. A lo mejor en ese momento tu frustración inmediata es, no puedo romper mi rango, o no he podido firmar a nadie, o no he podido hacer eso. Y entra el juego los por qué. Es bien fácil. Por ejemplo, tú dices, no puedo romper mi rango, no puedo romper el 10K. Y agarra y la pregunta que sigue es ¿por qué? Pregúntate ¿por qué? Y respóndela. Y ya pues, ¿por qué? Porque no puedo firmar muchas personas. ¿Por qué? Porque las personas se firman porque mío. ¿Por qué? Porque me está faltando esto. ¿Por qué? O sea, llega el por qué y eso es por qué te va a llevar a una raíz. Esa raíz es el problema. Tienes que encontrar la raíz. A veces te toma algunos segundos y vas a llegar a las preguntas que te va a dar hueva a contestar o te van a hacer sentir incómodo.
cuando llegas al punto, o sea, a lo mejor ya estás contestando las preguntas y ya te sientes incómodo contestando una pregunta, es porque está llegando a la raíz. Cuando haces una serie así como que ya no te gusta decirlo, o ya no te gusta contestarlo, esa sensación de incomodez es una creencia limitante que tienes arraigada. Por ejemplo, yo te puedo decir con unas personas con las que un día yo hablé y le estaba explicando esto, empezamos con el por qué no puedo romper mi rango, por esto y por esto y por aquello, y entonces él llegó al punto en que dice, porque no me la creo. Y le pregunté, ¿por qué? Porque, y ya como que guardó 30 segundos de silencio y me dice, porque la verdad es que nunca he logrado nada. Y le pregunté, ¿por qué? Porque cuando intenté poner un negocio una vez, fracasé y la persona con la que estaba casado se rió de mí. ¿Y por qué? ¿Y cómo te hizo sentir esto? Y entonces empezamos a hablar y aunque sentí incómodo, estaba llegando a la raíz. Porque el problema es que a veces quieres matar las ramas, tienes un chorro de ramas arriba y piensas que la rama es que no hago triple filtro. La rama, el problema es que no prospecto bien. El problema es que no le digo la pregunta correcta. El problema es que no llevo personas a eventos. El problema es que esto nos corta un chingo de ramas, pero el árbol sigue vivo porque la creencia que provoca todo el problema está implantada. Entonces, el problema es que dejas de cortar ramas y encuentres la creencia que te está limitando. Cuando tú encuentras la creencia que te está limitando, puedes cortar la raíz y el árbol cae de tajo completamente. Cuando tú encuentras. Entonces, a lo mejor en este momento no tienes como todas las respuestas. Enfócate en una. Ahorita mientras estás escuchando, enfócate en algo. ¿Qué es tu problema inmediato ahorita? E intenta llegar a la raíz. No me lo tienes que decir, pero intenta llegarlo mientras hablo. Pregúntate por qué, e intenta llegar a la raíz. En el momento en que te sientas incómodo, voy ahorita a preguntar, ¿por qué? Ya debe estar la maldita creencia. Y cuando llegue a ese punto de incomodidad muy cabrón, que a lo mejor dices porque no puedes salir de deudas porque siempre tienes deudas, y llegues a esa raíz, cuando llegue a esa raíz, ahí va a venir el recuerdo. Hay un replantado que sostiene toda tu maldita creencia limitante. Hay un recuerdo. Y la única manera de llegar a ese recuerdo es que empieza a preguntar por qué. Y cuando te sientas incómodo, sigues preguntando por qué y vas a ver que va a aparecer el pinche recuerdo. Ese recuerdo que te traumó, ese recuerdo que te marcó y te dejó en ese punto. Y ahorita les voy a explicar por qué es importante quitar esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tan fuerte es una creencia limitante? A lo mejor ya llegaste a ese punto. No sé, pero es parte del ejercicio. Si no lo hace ahorita, hazlo después, pero anótalo, ¿va? Entonces, por ejemplo, ahorita, agarra y si encontraste, por ejemplo, alguna creencia o encontraste una base, ahora recuerda que las creencias o lo que define las creencias son tan fuertes o tan débiles como las cosas que lo sostienen. Ok, por ejemplo, no puedo firmar. A lo mejor llegaste nada más ahí porque no quisiste irte más abajo. Y a lo mejor en ese punto te sentís, no puedo firmar. Porque hablo feo, porque no soy guapo, porque no se me da, porque no soy speaker, porque lo que quieras. Ahora pon 10 razones por las que no puedes. Porque nunca he sido bueno hablando. Porque esta madre no se me da. Porque yo no soy muy sociable. Porque esto. No, intenta buscar 10 razones muy congruentes de por qué no lo estás haciendo. O tus pretextos de por qué no lo estás haciendo. 10 razones. Escribe 10 razones. Por esto, por aquello, por esto, porque no puedo. O porque siempre he tenido deudas, porque nunca puedo, porque siempre me rindo, porque nunca le doy hasta el final. No sé. Intenta poner todas las razones que sustentan tu creencia. Y recuerda, una creencia es tan fuerte o tan débil como las cosas que lo sustentan. Ahora, si hiciste bien el ejercicio, ya estás en el punto en el que detectaste la creencia. O sea, ya te diste cuenta cuál es el pedo. Ya te diste cuenta cuál es el pedo. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es hacer una afirmación contraria y respaldarla con miles de cosas más que contradigan lo que te está deteniendo. Por ejemplo, ya puedes agarrar y puedes, por ejemplo, decir, ok, no puedo firmar. Y ya puedes hacer una afirmación contraria. Puedo firmar. ¿Por qué? Puedo firmar porque, aunque no soy muy sociable, yo tengo toda la dedicación. Puedo firmar. ¿Por qué? Porque aunque no tengo la habilidad ahorita, me estoy educando en YouTube para ver cómo lo hacen los grandes líderes. Porque aunque todavía, usa la palabra aunque todavía no estoy haciendo esto, ya lo he logrado otra vez. Porque aunque todavía no lo logro, o sea, empieza a respaldar. Y escribe 20, 50 cosas que respalden una creencia afirmativa. Recuerda que la luz y la oscuridad no coexisten. El temor y la duda y la fe no coexisten.
la luz y la oscuridad no coexisten, el fracaso y el éxito no coexisten, porque no pueden coexistir en un mismo lugar, no habitan uno junto al otro. Cuando la duda entra, la fe se va. Cuando el fracaso entra, el éxito se va. Cuando el éxito entra, el fracaso desaparece. Cuando la luz llega, la oscuridad desaparece. Cuando la oscuridad llega, el fracaso desaparece. Acuérdate, entonces no coexisten en un mismo escenario, no coexisten. Y recuerda que la base de eso es simplemente, entiéndelo. No es que exista una fuerza mayor, es simplemente la ausencia de una fuerza positiva. Por ejemplo, una vez a Albert Einstein se le dijo, ¿no? ¿Qué es la oscuridad? Y intentan cuestionarlo, y él dijo que la oscuridad no existía, y entonces una persona dijo, pero ¿cómo no va a existir si esto? Y él dijo, la oscuridad no es simplemente más que la ausencia de la luz. La oscuridad no es simplemente más que la ausencia de luz. O sea, no es que existe el fracaso, es que es la ausencia del éxito. No es que existe el miedo, es que es la ausencia de la fe. No es que exista que no puedes, es que es la ausencia de esforzarte más. O sea, todas las cosas que te están sucediendo, todo lo que dices que no puedes, es simplemente la falta de una acción que pudiera hacer el cambio positivo. Es la falta de una acción que pudiera hacer el cambio positivo. Entonces, entre más respaldas una creencia afirmativa contraria a la creencia limitante que te ha detenido, o sea, recuerda que se hace más fuerte y empieza a repetirte, lo empieza a hacerlo y las cosas van a empezar a cambiar y de alguna manera empieza a reprogramarte. Y aparece tonto, pero el hecho de que lo escribas, o sea, hace una gran diferencia. ¿No me crees? Te voy a contar una historia de qué tan cabrón es esto. Ya, a lo mejor no te das cuenta. Agarra y había un niño que llegó a una escuela nueva. O sea, ella vivía en el campo, una niña, así. La niña vivía en el campo. Entonces, en esa escuela en el campo, la maestra decía, a ver, vamos a dibujar todos algo. Y la niña dibujaba un conejito. Le vamos a dibujar tal cosa y el niño dibuja otra cosa, ¿no? Entonces, de repente, sus papás se cambian a la ciudad y se cambian a otra escuela. Y entonces, la maestra decía, vamos a dibujar un conejito. Y la niña bien contenta agarra, se empieza a imaginar un conejito y empieza a dibujar el pinche conejito. Y entonces la maestra se acerca y le dice, está mal. El conejito es así y le enseña, vamos a hacer una bolita, vamos a hacer las dos ovalitos que son las... Y a lo mejor la maestra no hacía por mal, le hacía para que le saliera bien el pinche conejito, a lo mejor era un critter el que estaba dibujando a la niña, ¿no? Y le enseña a dibujar el conejito, ¿no? Y ya. Y entonces ya la niña, le vamos a dibujar una flor, y la niña agarra y en un rayoteo y dibuja su pinche flor, ¿no? Y ahí llega la maestra y le dice, mira, así está mal, la flor es así, vamos a hacer una bolita, otras 8 bolitas y la madre. Entonces la maestra siempre hacía esto. Entonces llegó el momento en que un día la maestra dijo, vamos a hacer tal cosa. Y entonces le acercó a la niña y le dice, ¿por qué no estás haciendo nada? Es que estoy esperando que me diga qué hacer. Estoy esperando que me diga cómo hacerlo. Entonces, sin darse cuenta, implantó una creencia de que si ella lo hacía por solo estaba mal. Y muchas veces hacemos eso con nuestros hijos, con las personas, no nos damos cuenta, pero implantamos creencias. Y la creencia es como vamos a poner. Haz de cuenta que ahorita te quedas botado en el pinche Amazonas. Te quedaste botado en el Amazonas. Entonces, agarras y como estás botado en el Amazonas, y de repente empiezas a andar por la selva y tienes un cuchillo, una balsa y algunas cosas, un cuchillo, unas ligas, algunas cosas, y de repente llegas y ves que la civilización está por allá, ¿no? Y entonces te encuentras con un maldito río gigante lleno de cocodrilos, y dices, no mames, no puedo nada de esto, ¿cómo voy a pasar? Y entonces después de mucho pensarlo, este idiota al lado del río, te das cuenta que estás un pinche cuchillo, entonces agarra y empieza a cortar árboles, empieza a cortar palos, empieza a cortar lianas y empieza a armar una balsa. Y ahí estás con tu pinche balsa armándola, tardas mucho tiempo armándola, te cuesta mucho esfuerzo armarla, y de repente dices, no, pues estoy listo. Y agarras tu balsa, te subes a la balsa, y empiezas a cruzar el río. Nadie pinches cocodrilos te la pelan porque vas arriba de la balsa, ¿no? Entonces, estás cruzando la balsa, le estás armando, vas avanzando y te das cuenta que llegas al otro lado, ¿no? Entonces, cuando llegas al otro lado, te pones en la posición que dices, no manches, y voy a seguir avanzando porque la civilización está de aquel lado y voy a salir y voy a llegar a la ciudad, ¿no? Y entonces ves tu balsa y dices, pero ¿y si hay otro río? Mejor me voy a llevar la balsa. Y entonces agarras y cuando le das que hay, agarras y te amarras la balsa a la espalda y empiezas a avanzar por la pinche selva, ¿no? Con tu pinche balsa cargándola. La balsa que te salvó, o sea, es una buena herramienta, te salvó la pinche vida. Sin ella no hubieras podido avanzar. Sin ella a lo mejor te hubieran descuartizado los cocodrilos, sin ella hubieras muerto. Y llevas tu balsa. Y entonces te das cuenta que entre más avanzas y te internas en la selva, hay más lianas, hay más árboles, hay más ramas, hay más esto. Y entonces la balsa se empieza a atorar en las ramas, se empieza a atorar en todo. Y tú ya no puedes avanzar más porque la pinche balsa que en su momento te salvó la vida,
es ahora lo que te está deteniendo. Pero tú te aferras a la maldita balsa y dices, no, es que no la puedo dejar, porque si hay otro maldito río, y si hay otro de esto, no voy a poder cruzar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? No puedo dejar mi balsa, y no puedo dejar mi balsa, y no puedo dejar mi balsa, y vas con la maldita balsa cargándola. Y entonces llegas al punto crítico en que te das cuenta que no vas a avanzar con la balsa, y es el momento donde las personas dejan de avanzar, porque se aferran tanto a su balsa que ya no la quieren soltar y ya no pueden avanzar. Y hay personas que mueren ahí por no dejar la maldita balsa. Esa balsa que no quieres soltar son tus creencias que a lo mejor en tu momento te salvaron, que a lo mejor tuviste una mala relación, a lo mejor tus papás te decían que no podías, a lo mejor tus papás te decían que te callaras, a lo mejor la sociedad te decía que estaban bien pendejo, o a lo mejor tienes un esposo, un jefe, en lo que sea, que te dice que no puedes hacerlo, y entonces te protegiste, armaste una coraza o armaste creencias que decían, si me callo todo va a estar bien, si no emprendo todo va a estar bien, aquí es un trabajo honesto pero seguro, y todas esas mamadas que nos inventamos, pero son las cosas que te salvaron en su momento y no son malas, pero estás en el punto en la selva en que esas cosas que te salvaron son las cosas que ahora te detienen y no te dejan ir más allá. Y esa lucha que tienes de querer hacer más y de querer lograr más y de que no tienes más resultados y de que no puedes hacer más y de que no te salen las cosas, es simplemente la lucha que tienes de tú con tu maldita balsa. Ahorita que estás escuchando, seguramente identificaste cuál es tu balsa. A lo mejor son creencias, a lo mejor son mamadas mentales, a lo mejor son un trauma de chiquito, a lo mejor lo que quieras, como le quieras llamar, raíz, trauma, creencia limitante, lo que quieras. Pero esa balsa no te va a dejar avanzar. A lo mejor es una relación tormentosa, a lo mejor es un trabajo estúpido, a lo mejor es una mala relación con tus papás, a lo mejor es algo que no te has perdonado tú personalmente, a lo mejor es algo que no has querido cambiar. Pero estás en el punto en el que tienes que tomar una decisión. Y te voy a decir por qué tomar una decisión. Porque las cosas cambian cuando tú tomas una decisión. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo tardé 10 años en dejar de fumar, yo tardé 5 años en dejar de tomar, yo tardé 5 años en dejar a mi marido que me golpeaba, no sé. Pero no es que tardaron 5 años o 10 años o 20 años en hacerlo, es simplemente tardaron 10 años en tomar la decisión de hacerlo. Porque cuando tú tomas la decisión, lo haces en el chingado momento. O sea, las personas que verdaderamente toman una decisión de dejar de fumar, en el momento dejan de fumar. Cuando las personas de verdad toman una decisión de dejar de tomar, en el momento dejan de tomar. Cuando una persona toma la decisión de terminar una relación tormentosa, la terminan. El problema es que no quieres tomar la decisión porque es tu maldita balsa. Porque a lo mejor esa relación era el güey que te salvó y que te dio cariño cuando no te da cariño. Porque a lo mejor esas cosas que te estás inventando son las cosas que te protegieron cuando eras niño, o cuando estabas más grande, o cuando tuviste problemas, pero son tus balsas. Y en el momento en el que tú cortas las balsas, en que tú cortas creencias y creas nuevas creencias, las cosas cambian. Todo es creencia. Cuando tú logras implantar una idea en tu cabeza y respaldarla por un chingo de cosas de por qué eres un hombre exitoso, por qué mereces más, por qué eres esto, por qué eres un hijo de Dios y tienes una herencia celestial y un destino divino, por qué naciste para más y tienes todos los malditos atributos celestiales, eternos y de un Dios para hacerlo, es como te das cuenta que naciste para más y puedes más. Es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y cuando reafirmas todo eso, dices, y tomas, es una decisión que solo vas a tomar una sola vez, y tomas la decisión de cambiar las cosas cambian. Es más, yo conozco personas que cambian su vida de así en la noche, tienen un cuestionamiento de ellos mismos, y al día siguiente son los más fregones del mundo. O sea, no te va a tardar un mes, no te va a tardar 2 meses, no te va a tardar 4 meses. Simplemente sal y haz las cosas. Simplemente toma la decisión de cambiar y sal de las cosas. Nunca vas a estar completamente listo. Nunca vas a estar completamente listo para hacer las cosas. Hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a una feria a unos amigos y en el chance en el que estábamos ahí, uno de sus hijos, tenían 2 hijos, uno de sus hijos se perdió. Entre tanta gente, estábamos en una feria con más de 2,000 personas. Entonces estábamos con 2,000 personas que a lo mejor, güey, o sea, ¿qué pendejo se le ocurre buscar a su hijo entre 2,000 personas, no? A lo mejor la idea era, vamos a sentarnos y vamos a hacer un plan y vamos a ver cómo vamos a repartirnos sistemáticamente para buscar a los niños por la feria. O vamos a llamar a la policía, vamos a ir allá, vamos a ver, pero no, en ese tipo de momentos lo que hace es que tomas acción. O sea, sí puedes sacarte un chorro de cosas de cómo vamos a planear, así, pero no. A veces simplemente lo que necesitas es tomar acción de hacer las cosas. No tienes que ser un experto, no te vas a ir bien, te la vas a cagar. A lo mejor tardamos 5 horas más, pero en menos de 2 horas teníamos al hijo de mi amigo con nosotros. Entonces, ahí no era como que vamos a hacer un plan, vamos a hacer esto, vamos a planear cómo vamos a planear hacer las cosas. No,
es simplemente tomar acción. Quítate creencias limitantes, detecta cuáles son los que te están limitando, detecta cuál es tu balsa y es momento de soltarla. Es momento de tomar la decisión de soltarla, implantar verdaderas creencias, respaldar tus creencias para que sean suficientemente fuerzas y tomar la decisión de hacerlo. Es una sola decisión que vas a tomar. No tienes que tomar 20. No tienes que ser un experto. Solo tienes que tomar una decisión. Lo voy a hacer y por qué. Y la decisión que tomes, susténtala bajo 10, 20, 30, 50 razones, creencias o cosas que lo sustentan de por qué sí puede hacerlo. Y no solo lo digas, anótalo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo vas a lograr? No, ¿qué es lo que quieres? ¿En cuánto tiempo lo vas a dar? ¿Y por qué sí puede hacerlo? 50 razones por las que sí puede hacerlo. Anótalo, pégalo en tu pared, en tu baño, en tu cama, en tu techo, donde tú quieras y vas a ver que las cosas van a empezar a cambiar. Y toma decisión y toma acción ya. Si ahorita estamos a 13, 14, 15 del mes, pues ¿sabes qué es 15 del mes? Ya me fue la mitad del mes, mejor me voy a esperar otro. No. Ese es el momento para cambiar las cosas. O sea, tú puedes cambiar la historia en un día para otro. O sea, puedes levantarte mañana y firmar 20 personas porque eres una máquina de firmar. Eres una máquina de líderes, las personas quieren estar contigo, las personas quieren estar a tu negocio, las personas quieren estar a tu negocio millonario, las personas van a ir contigo porque tienes toda la capacidad y aunque todavía no eres, estás preparándote para ser el más chingueta del mundo. Aunque todavía no eres, estás preparándote para lograr lo que tienes que lograr. Aunque todavía no eres, naciste para más y estás preparándote. Aunque todavía no eres, tu herencia celestial, eterna y divina, te capacita y te faculta para poder hacerlo. Entiende eso, naciste para más. Al final, hijos de un rey, hijos de un Dios, tienes todo por derecho, la herencia de poderlo lograr. Toda la capacidad de lograrlo, toda la habilidad, todo está dentro de ti, no necesitas más. Todo está dentro de ti para lograrlo. Todo. Lo único que tienes que hacer es creértela. La única diferencia ahorita, por ejemplo, que me escuchas y dices, no mames, ese cabrón cómo habla y que ese cabrón la seguridad con la cara, es que yo me la creo. ¿Sabes por qué firmo tanto? Yo firmo 50, 70 personas al mes, porque cuando yo hablo con alguien, ellos exactamente, güey, lo vamos a lograr. Oye, pero ¿cómo? No tengo la menor idea, cabrón. Pero vamos a hacer algo muy cabrón y vamos a cambiar la historia. Vamos a hacer esto y vamos a cambiar la historia. Y se lo digo con una pinche convicción, pero esa convicción viene de que aquí se implantó una creencia de que yo podía lograrlo todo. Y está tan implantada y tan aferrada que aunque mi esposa me decía que no podía, aunque el mundo me decía que no podía, aunque los 9 negocios que abrí, fracasé y quebré me decían que no podía, mi creencia decía, tú sí puedes. Así están gritándome, así como a ti te grita, a pesar de que tú no tienes la vida que quieres, a lo mejor que tienes deudas, a lo mejor que estás quebrado, a lo mejor que tus papás te dicen que no puedes, que tu esposa que dice que no puede, que el mundo, que en el trabajo se ríe de ti, a pesar de que todo el mundo te dice que no estás conectado a las pinches 11 de la noche escuchándome, porque hay algo aquí adentro que te grita que sí puedes. Hay algo aquí que te grita que naciste para más. Hay algo aquí que te grita que vas a lograrlo. Hay algo aquí que te grita y que no te deja dormir y que te acuestas por las noches y te levantas sabiendo que lo vas a lograr. Eso es tu herencia celestial. Está ahí. Y está esperando que tú tomes control. De verdad, no hay muchísimo que te pueda enseñar más que eso. O sea, las creencias de que dominan tu vida y que todo aquello, de verdad, podemos más. Nacimos para más. Y vamos a lograr más. Si no estás en el lugar que quieres estar, es simplemente porque no has decidido estarlo. Habla contigo mismo, siéntate ahorita en la noche a hablar contigo mismo y toma una decisión y tómala una sola vez en tu vida. Una decisión que solo vas a tomar una vez en tu vida. Voy a ser un hombre o una mujer exitoso. Voy a ser el motor, el eslabón, el factor de cambio para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos. Y cuando las personas se acuerden de mí, van a saber que pueden lograrlo porque yo lo hice. De verdad les agradezco que me hayan escuchado. Le agradezco a Karen, creo que va a terminar. Le agradezco a Eri, si nos vota ahorita volvemos a entrar. La oportunidad que me dieron de compartir unas pequeñas palabras con ustedes. No es mucha la capacidad que... Mira ahora dónde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos. Que no podían, dijeron, de mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carros lujosos tenemos, prendas todas tenemos. Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos. Aquí fronteamos porque podemos, fronteamos.